Abra su Biblia en Santiago, capítulo 1. Nuestra sociedad tiene una serie de problemas grandes, entre ellos que hay una buena cantidad de gente que empieza proyectos y no los termina. Es increíble cómo hay gente que tiene una gran idea y luego se va, esa idea desaparece y se dice, por ejemplo, que algunos de las pequeñas y medianas empresas eh, desaparecen al primer año. Y una de las razones por las que tenemos mucha, pero mucha pobreza en Costa Rica es por la inconstancia. Hay gente que comienza la escuela, pero cuando empiezan a hacerle los exámenes de matemáticas, mejor se van. Otros llegan al colegio, están ahí un tiempo, pero después de un tiempo dicen esto no es para mí y se van. Algunos empiezan la universidad y después de un ratito se van. ¿Conoce usted gente así? Yo me imagino que si usted hace la cuenta, conocerá por lo menos unos 10 o 15 o 20 o 30, así. Y eso a Costa Rica le ha traído mucha pobreza material. La inconstancia, comienzo algo y lo abandono, quiero esto pero ya no lo quiero. Pasa mucho con los matrimonios, ¿verdad? La gente hoy en día se casa y después de unos meses ya esto ya no lo quiero, ¿verdad? Y los divorcios hoy en día están más corto el tiempo del matrimonio que antes. Los divorcios están más cercanos a la boda. Entonces, hoy queremos hablar un poquito sobre también la situación de los cristianos con respecto a esto. ¿Sabe que hay muchos cristianos inconstantes? Cristianos que empiezan a caminar con el Señor y luego de un tiempo ya no. Empiezan en su tiempo de oración y después de un tiempo ya no. Empiezan a leer la Biblia. Este año sí voy a leer la Biblia porque el pastor todos los años dice que hay que leer la Biblia por lo menos un año y lo dice 100 veces en el sermón. Yo voy a leer la Biblia y empiezan. Y después cuando llegan a números ya se les acabó la gasolina, ¿verdad? Porque números desanima a cualquiera. Pero lo dejan. Ay, se me olvidó orar. Ay, se me olvidó. Ahora, el gran problema es que esa inconstancia es una debilidad de carácter. Y esa debilidad de carácter nos mete en grandísimos problemas que a veces nosotros no salimos de ellos y no porque el Señor no quiera. ¿Sabe que a cada prueba suya Dios tiene una respuesta? ¿Sabía eso? ¿Sabía que a cada prueba suya Dios ya tiene la respuesta? Si usted está pasando en este momento por una prueba, debe saber que ya Dios tiene la respuesta. Bueno, en este estudio que estamos llevando de la carta del pastor Santiago a los hermanos que habían sido dispersados por todo el imperio romano, hemos visto varias cosas. Entre ellas, un breve repaso que haremos ahora es que los cristianos, inherente a nosotros es el gozo. Entonces, cuando estamos atravesando por diversas pruebas, nuestra actitud, la correcta, en lugar de ser de frustración y de estar afligidos, debe ser de gozo. Ahora, no el gozo por la prueba en sí, sino por lo que produce la prueba. Y hemos estado estudiando que la prueba es una prueba para nuestra fe. ¿En quién ha creído usted? ¿Qué es lo que usted cree? Esas son preguntas que usted debe hacerse todos los días. ¿Dónde está mi fe? ¿En qué estoy creyendo yo? ¿En qué baso yo mi fe? La baso en las circunstancias. Si me va bien, entonces soy un cristiano ferviente. Si me va mal, entonces hasta podría renegar de Dios, como lo han hecho algunos. ¿En qué basa su fe? Yo creo que la respuesta mejor a eso sería: mi fe está basada en el precioso Hijo de Dios.
que murió en la cruz por mí para darme salvación. Y su salvación es suficiente. Lo que venga después, ya veremos. Pero mi fe está fundada en que Cristo es mi Señor y Salvador. Si ese es su caso, entonces usted en medio de la prueba tendrá gozo. Pero si usted está creyendo que Jesucristo es su bombero, ¿verdad? El que le apaga los incendios, que Jesucristo es su proveedor, como en realidad lo es, pero que Él tiene que aflojar, ¿verdad? Como un papá alcahuete, ¿verdad? Para todo lo que yo quiera, y si Dios no está conmigo en la cuestión plata, pues entonces yo no quiero las pruebas, ¿verdad? Si usted piensa que Dios es como una especie de sirviente suyo que al chasquear los dedos Dios corre y hace lo que usted está pidiendo, no importa si conviene o no conviene, entonces esa fe es una fe incorrecta. La fe correcta es la fe en el precioso Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación. Y entonces sabremos que como cristianos tendremos que atravesar pruebas, pero esas pruebas lo que hacen es fortalecernos. Recuerda, la fe, la prueba de nuestra fe, produce paciencia. La paciencia es capacidad de soportar, capacidad de aguantar. Somos probados, somos fortalecidos, podemos soportar. Ahora bien, eso es madurez. El cristiano maduro ha sido sometido a pruebas, ha pasado por ellas, se ha gozado en ellas y ahora está fortalecido. Sin embargo, hay una situación bien interesante. Hablando en el versículo 5, que fue el último que vimos, el pastor Santiago escribe: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, viendo la sabiduría, nosotros estudiamos y en este breve repaso que hago ahora, nos convencimos, porque es así en la palabra, de que las personas más inteligentes de este planeta son los cristianos. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Lo acaba de leer el hermano Omar en el Salmo 111, versículo 10. Todos los que no son cristianos son menos inteligentes por una razón. Se sabe que necesitamos salvación para nuestra alma. También infinidad han escuchado el mensaje de salvación. Yo por lo menos pienso que en Costa Rica casi podría asegurar que no hay nadie que no haya escuchado el mensaje de salvación. En los lugares más recónditos de Costa Rica hay una iglesia evangélica. Yo he ido a iglesias evangélicas en la montaña. Me acuerdo que estuve en una iglesia donde básicamente las paredes eran estos piezas que sacan en el aserradero que no son cuadradas ni rectangulares ni nada, sino que las sacan tal cual salen y las pegan ahí, y unas endijas que son así, habían figuras de dinosaurios, de lagartijas. Es una cosa impresionante, se metía el agua, se metía el viento, y ahí estábamos en medio de la montaña, había que caminar tremendo, un montón para llegar ahí. Ahí había una iglesia evangélica. Allá en la zona norte, los hermanos nicaragüenses pasan de su lado de Nicaragua a iglesias evangélicas que están en el lado de Costa Rica. Lejos, 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 ahí hay iglesias cristianas. Y en los hermanos indígenas, de hecho el hermano Steve Lucas ha ido a dejar cosas allá, y hay una iglesia bíblica allá con los hermanos que están en el Alto Telire, allá por el lado de Panamá, allá por el lado de Chirripó, por esos lados. ¿Sabe? Hay tanta gente que ha escuchado el mensaje de salvación y ha dicho no. Usted mismo sabe que en su familia hay gente que ha escuchado el mensaje de salvación y ha dicho no. Y usted dirá, no, pero nunca me dijeron que no. Sí, cuando una persona escucha el mensaje de salvación y te dice, voy a pensarlo, creo que no estoy listo, te está diciendo que no. Ahora, no a vos, le está diciendo que no al Señor. Mucha de la gente que ve las predicaciones que nosotros ponemos en YouTube ha escuchado el mensaje de salvación muchísimas veces
y lo escucha porque le gusta la forma de hablar y la predicación, pero no le han dicho que sí a Cristo. Imagínese lo que es saber que tengo un alma que salvar, conocer cuál es el medio de salvación para mi alma, saber que la diferencia entre decir sí a Cristo es ir al cielo y decirle no es ir al infierno por toda la eternidad, y decir que no. No me parece muy inteligente. Pero los cristianos sí. Los cristianos son la gente más inteligente del mundo, porque han tomado la decisión más importante del mundo. Esta mañana, si entre nosotros hay alguno que todavía no ha tomado esa decisión por Cristo, quiero decirle que este es el día de salvación. Que hoy usted está aquí para escuchar el mensaje de salvación porque Dios le trajo para que usted tome una decisión por su alma y usted le entregue su vida a Cristo, que es la única forma de asegurarse la salvación. Y el que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador va a condenación eterna. Y este es el día en que usted puede decirle al Señor: entra en mi corazón, por favor, perdona mis pecados, te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador, y cambiará tu vida. No para que seas más rico, no para que no tengas problemas, sino para que vayas al cielo a morar con Cristo toda la eternidad. Bueno, nuestra fe, gracias a Dios, es en Jesucristo, el Hijo de Dios. En eso es en lo que nosotros creemos. Sabiendo que hemos creído en Cristo, una vez que ya hemos nacido de nuevo, nosotros vamos adquiriendo sabiduría. Sabiduría que nos da el venir al templo y escuchar la palabra. Sabiduría que nos da el compartir con los hermanos. Esto, por ejemplo, ayer los muchachos adquirieron sabiduría. Estando entre un grupo de jóvenes, se les habló de la palabra y se les habló cosas que el Señor quería que ellos supieran. Y se les seguirá hablando por medio de la reunión virtual. ¡Qué lindo! Y usted viene y escucha la palabra y usted habla con sus hermanos. Va a haber un desayuno para caballeros el sábado posiblemente. Así es de que usted viene y escucha y comparte con sus hermanos, va adquiriendo sabiduría. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, desde niño conoce las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Entonces también leyendo la Biblia usted adquiere sabiduría, pero a veces pasa que la pericia falla. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted es un experto en algo y sin darse cuenta por la fatiga usted falla? Hay, por ejemplo, casos tristes. Recuerdo de un muchacho que era gerente en Sardimar, que él manejaba todos los días, bueno, todos los días no, todas las semanas para San José y pasaba por aquí, por Atenas y regresaba. Ahí por el Monte del Aguacate se iba ahí. Y él era un experto, él manejaba todo el tiempo. Y una tarde se quedó dormido y allá por el Tajo pasó de largo y fue a caer allá abajo y perdió la vida. Porque la fatiga vence a la pericia. ¿Sabía usted eso? Hay doctores que han estado haciendo una cirugía después de tener 36 horas de trabajar. Y entonces cortan donde no tienen que cortar. Yo no quisiera estar en ese caso, ¿verdad? Yo siempre que me han hecho una cirugía, yo lo primero que oro: Señor, dale al doctor capacidad, que esté despierto. Porque qué tal que corte donde no hay que cortar, ¿verdad? Pero ha pasado, y ha pasado por la fatiga. Ahora bien, yo sé que muchos cristianos aquí a veces han fallado por la fatiga. Han tenido situaciones que han sido largas, situaciones que se han hecho muy pesadas en el tiempo. Y usted ha orado, y usted no ve la respuesta, y usted ha tratado de resolver y no ve la respuesta. Bien dice Proverbios 13:12 que la esperanza que se demora es fatiga al corazón, es tormento al corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Qué alegría cuando uno tiene una situación y el Señor lo ayuda y uno puede salir de la situación, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Es lindo. Cuando uno tiene esta situación tan difícil por tanto tiempo y al fin el Señor te da
la solución. Ahora, el problema está en que cuando uno se fatiga, cuando está cansado, cuando está agobiado, incluso lastimado por una situación, muchas veces no toma en cuenta a Dios. Ese es el gran problema. El gran problema, gente que en un momento dado no toma en cuenta a Dios. Yo recuerdo que hace unos años nosotros teníamos una situación difícil. Y en ese momento se me ocurrió a mí que la situación se podía resolver vendiendo la casa que teníamos allá en San Pablo de Heredia. Por cierto que gracias a Dios y a la venta de esa casa y a un préstamo del banco pudimos terminar la casa que tenemos ahora, que también está en venta, pero no por las mismas razones. En aquel tiempo era una situación que había muy difícil. Y recuerdo que un hermano, no sé si hermano, podía ser primo tal vez, nos llevó a su casa, nos invitó a comer. Y usted sabe que si usted quiere conquistar al pastor, dele comida. ¿Ah? Sí. Eso dicen, yo no sé si será cierto. Es que le hacemos honor a aquello que dicen que Jesús le decían que era comedor, comes, comelón y bebedor. Nosotros también, para que el Señor no se sienta solo. Y sabe, nos llevó a comer a su casa, nos hizo un banquete, nos trató muy bien, una casa de lujo. Y al final de la conversación me dice, ¿es cierto que está vendiendo su casa? Sí, claro. Sí. Yo estaba vendiendo mi casa en 45 millones. Eso estaba vendiendo esa casa. Y el hermano me convenció de que se la vendiera en 20 millones. Y yo le dije que sí. Y Tita dijo que sí, eso es lo más grande de todo. Cuando usted está cansado, cuando usted lleva una situación por tiempos, hay un momento en que usted dice que pase lo que pase, ya deje eso botado. Haga esto. Y total, que lo que sea lo que Dios quiera. No oramos, no pedimos consejo de Dios, no pedimos consejo de nadie, dijimos que sí. Y ya hecho el trato, ese día recuerdo que nos dio 5 millones. Y hermanos amados, me entró una aflicción tan terrible en el corazón, porque yo dije, hey, ¿cómo yo hice semejante torpeza? Y empecé a orar, Señor, ahora sí empecé a orar, como casi todos. Cuando metemos la pata, entonces empezamos a orar. Y recuerdo que una tarde estaba sentado allí en el centro de Atenas, en las graditas de un edificio que está al frente de la parada de buses, y pasó el hermano o el primo. Pastor, ¿cómo estás? Bien. Siguió. ¿Quién sabe qué cara tenía yo, hermano? Porque me llamó más tarde y me dice, pastor, ¿usted se arrepintió de venderme la casa? Le digo, sí, señor. Porque cuando usted me pregunte a mí, una cosa debe saber. Si usted me pregunta directamente, yo le voy a decir la verdad siempre. Eso propuse en mi corazón hace muchos años y eso es así. Así es de que si usted un día está pensando que se le han quitado las arrugas y me pregunta, pastor, me veo muy arrugada. Qué pena, ¿verdad? Yo le tendré que contestar lo que vean mis ojos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo le dije, sí, hermano, claro. Entonces me dijo, bueno, haga una cosa, devuélvame la plata y deshacemos el negocio. Yo pienso que él pensaba que yo no tenía la plata, pero estaba ahí, bendito sea Dios. Venga en la tarde, le di la plata, se deshizo el negocio y el Señor me ayudó. Clamé a Dios después de meter la pata, pero ¿sabe qué hubiera sido mejor, hermano? En el momento de la fatiga, en el momento del cansancio, en el momento del agobio, lo mejor hubiera sido clamar a Dios por sabiduría. Usted tiene una situación difícil. Le recomiendo que no clame a Dios para que le quite la situación difícil, porque si Él la ha permitido, Él sabe hasta dónde llegará. Quiero que sepa que Dios, cuando ha decidido meterte en una prueba, no te sacará hasta que se haya cumplido el propósito por el cual Él te metió en la prueba. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que el alfarero toma una vasija y empieza a lijarla y no la suelta hasta que dé el brillo que Él quiere que dé? ¿Lo sabía? ¿Y cómo dirá el barro a su Señor, ¿por qué me haces así? Los cristianos debemos entender que la prueba es parte de nuestra vida. Es inherente, es parte de nuestra vida. Dios prueba nuestra fe para ver de qué estamos hechos.
Y a veces Dios nos pone en una prueba para fortalecernos. ¿Sabe, hermano? Me decía un querido hermano hace unos días que él atravesó por un divorcio muy triste y una soledad muy amarga, y luego Dios lo recompensó con una esposa muy linda. Y él me decía, pastor, ahora yo puedo entender a los que pasan por ahí y ayudarles, porque yo lo viví. ¿Puede ver usted? El propósito de Dios en medio de las pruebas muchas veces es prepararnos para que nosotros ayudemos a los hermanos. Ahora bien, en medio de la prueba podemos decir, Señor, ayúdame. Y mi oración en medio de las pruebas después de tantos tiempos es, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Si tu voluntad es que yo salga de esta prueba, bien. Si tu voluntad es que siga en medio de esta prueba, bien. ¿Cuál es tu voluntad? La que quieras, Señor. Hay que llegar a un punto, hermanos, donde debemos de dejar de pensar en nosotros mismos como el centro del universo y darnos cuenta que el centro del universo es Cristo. Y darnos cuenta que para lo que Dios quiera que nosotros estemos en medio de la prueba. Y usted me dirá, pastor, ¿y si es un ataque de Satanás? Entonces yo le tendría que decir, qué pena, hermano. Necesitas leer tu Biblia. ¿Cómo? Sí, lee en tu Biblia. Primera de Juan 5:18. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Cristo le guarda, y agrega, y el maligno no le toca. Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando pasas de muerte a vida, cuando pasas del reino de las tinieblas a la luz, cuando pasas de ser un incrédulo a ser un hijo de Dios, ya el diablo no te puede tocar. Es que no te puede tocar porque la Biblia lo dice. Y algunos cuando he dicho esto me dicen, pastor, pero recuerda aquel texto de Pedro cuando el Señor le dice, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, hermano. Y de Job, ¿te acuerdas de Job cuando el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, hermano, claro que me acuerdo. Pero como somos bíblicos, tengo que enseñarte un principio hoy. Ojalá lo recuerdes para el resto de tu vida. Todo lo que está escrito antes de la crucifixión y resurrección de Cristo es una cosa. Y todo lo que está escrito después de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo es otra cosa. Todo cambió en la cruz. ¿Me puede entender? Todo cambió en la cruz. Levante la mano el que cree eso. Yo creo eso. Si usted no cree eso, pues hay que escudriñar las escrituras. Haga una línea en el tiempo. Hasta los impíos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pues así es la historia espiritual. Antes de Cristo fue Job tentado porque Dios le dijo, ok, Satanás, vaya, tóquelo. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado, antes de la muerte y resurrección de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Cristo, ya Satanás fue vencido. ¿O acaso no leemos en Colosenses 2:15 que dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Satanás ya no tiene poder sobre el cristiano. Lo tuvo en aquel tiempo, podía hacerlo, pero él fue despojado. ¿Y sabe qué significa despojado? No le quedó nada, nada. ¿Y por qué Satanás entonces hace tantas cosas en el mundo? En los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios están a merced del diablo. Razón de más para convertirse. Si usted vino esta mañana y empieza a entender esto, dése cuenta, el que está fuera de la voluntad de Cristo, el que no ha nacido de nuevo, sí está a merced del diablo. El diablo puede tocarlo, puede hacer con él como bien le plazca porque está en su reino. Pero el que ha pasado de muerte a vida, ahora dice la palabra de Dios, aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Así dice la Escritura y así creemos. Entonces, hemos de entender que cuando pasamos por pruebas, Dios está en medio de esas pruebas. Pastor, y la enfermedad, eso es del diablo. ¿No has leído 2 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice, y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaren en sobremanera?
y le he rogado a Dios que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho 3 veces, bástate mi gracia. Y entonces, pero ahí dice que un mensajero de Satanás. Sí, pero fue mandado por Dios, porque aunque usted tal vez no lo ha notado, en este tiempo, todo, hasta Satanás está bajo el dominio de Cristo. El señorío de Cristo es total. Ese es otro principio que hay que entender, que el señorío de Cristo es total. Y entonces, no es que Satanás toma a un cristiano para hacerlo como él quiere. No. Él será instrumento de Dios cuando Dios lo quiera usar como usa un trapo. Y luego ya no. La prueba, hermanos, es inherente al cristiano. Y Dios usará diferentes medios para probarnos. Y también diferentes propósitos para probarnos. Los principales propósitos de Dios es probar nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe, más preciosa que el oro, debe ser probada así como por fuego. Y la segunda, lo hemos estudiado con el pastor Santiago, es fortalecernos, hacernos fuertes, perfectos y cabales. Ahora, hay un punto en la prueba en el que usted está fatigado. ¿Qué hacer cuando está fatigado? No entiendo qué puedo hacer, no me da la cabeza. Entonces, si usted perdió la pericia que ya ha adquirido, es decir, la sabiduría, dice el pastor Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí entramos a un punto interesante, es acerca del pedir. Todos los cristianos somos bien pedidores. Todas nuestras oraciones incluyen peticiones. Ojalá no toda la oración fueran peticiones. Pero la mayoría de los cristianos, sus oraciones son peticiones. ¿Verdad? Hay cristiano que se pone a orar y dice, Señor, ayúdame por favor, dame esto, dame aquello, recuérdate de aquello, por favor sana a mi hijo, sáname a mí, sana. Y cuando usted hace un balance de la oración, se da cuenta que todo fueron peticiones. Ojalá no sea ese su caso. Hace unos domingos estudiamos la oración modelo en Mateo capítulo 6, versos 9 en adelante. Su oración debe contener acción de gracias, reconocimiento para Dios, adoración, perdón para los que lo han lastimado, y casi al final es donde vienen las peticiones. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe, hermano? Pedir es inherente en el cristiano, pero debe estar metido dentro de una comunión con Dios. Lo primero es la comunión con Dios. Es como aquel muchacho, adolescente, que solo se dirige a sus padres para pedirles. Yo creo que le iría mejor si además de pedirles tuviera buena relación con sus padres. Conozco el caso de una niña que tiene 15 años que no le habla a sus padres porque está enojada con ellos, pero siempre les pide cosas. Y la forma de dirigirse a sus padres es, pa, me pidieron tanto en el colegio, pa, necesito unas tenis, ma, necesito tal cosa. Nada más, no hay conversación, no hay cariño, no hay ternura. Ella está enojada con ellos y no quiere hablarles. Hay cristianos que en su oración parecen eso, parecen hijos enojados. Señor, ayúdame. No hay un Señor, bendito sea tu nombre. Señor, gracias por la salvación y por todo el bien del que me has rodeado. Señor, tu poder es tan magnífico, yo lo puedo ver en tantas cosas. No hay ese conversar con Dios, ese alabar a Dios, ese adorar a Dios. Hemos pensado que la adoración es básicamente poner una canción y estar de acuerdo con lo que dice. Hemos pensado que es poner una canción y llorar con ella mientras suena. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de labios que alaben su nombre, que glorifiquen su nombre. Debes aprender a hablar con Dios, a decirle cosas más que peticiones. Pero llegando a las peticiones, porque es válido, usted debe pedir a Dios cuando lo necesita.
encontramos que aquí el pastor, siempre se me confunde a mí y a todos. El pastor Santiago empieza a darnos algunas recomendaciones. Pedir, hay que pedir con fe. El siguiente versículo del pastor Santiago, en el versículo 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. La duda es un gran problema cuando usted está pidiendo. Usted tiene que tomar en cuenta que la promesa de Dios es que si usted está en comunión con Dios, y esto es importante, si usted está en comunión con Dios, entonces usted puede pedir. Ahora, no estoy diciendo que si usted se porta bien, no levanten la mano, pero solamente piense, usted es cristiano, ¿cuántas veces se ha portado mal este mes? No conteste, no diga nada, no levante la mano, tranquilo, pero piense. Un mes. Entonces, imagínese que dependiera de lo bien que nos portamos la respuesta de Dios. Nunca tendríamos nada. Porque ¿cuándo nosotros podremos tener el nivel de justicia y de perfección y de santidad y de limpieza para que Dios nos dé? Si dependiera de nuestra conducta, entonces, listos para la foto. Pero cuando yo digo que hay que estar en comunión con Dios, me refiero a que usted haya nacido de nuevo. Eso es estar en comunión con Dios. ¿Ve? Eso es estar en comunión con Dios. Yo pasé de muerte a vida porque le entregué mi vida a Jesucristo. Entonces ahora la separación que había entre Dios y yo a causa del pecado ya no existe. Ahora Dios y yo estamos juntos. Y tanto que podemos decir que somos uno. Y usted dirá, ¿cómo? Claro, somos uno porque dice la palabra de Dios que usted es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo habita en su cuerpo. Bendita sea la misericordia de Dios. Yo no puedo encontrar una unión más fuerte, una cohesión, una fusión más perfecta que alguien viva dentro del cuerpo de otro. ¿Ah? ¿Puede usted pensar en algo así? Fíjese que los matrimonios tienen una unión fuerte porque tienen intimidad y aún así es temporal. Pero con el Espíritu Santo es Dios viviendo dentro tuyo 24 horas al día. Eso es comunión. Ahora, ¿por qué hago la aclaración? Porque muchos que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, que no tienen esta comunión con Cristo, piden como si Dios estuviera obligado a darles, pero no tienen comunión con Dios. Conozco una muchacha que es doctora, se graduó de medicina y le pidió a Dios que la aceptaran en una de las especialidades. Y su mamá dijo, palabras textuales, ella dijo: si Dios le permitió llegar a tener el bachillerato en medicina, Dios la tiene que llevar a la especialidad. Y yo dije, hey, suave un toque, Dios no tiene que hacer nada. A veces, hasta los mismos cristianos equivocamos el camino porque decimos, aquí dice la palabra tal cosa y Dios tiene que cumplir su palabra. Espérate, Dios es Dios. Él es soberano. Él no está obligado a nada. ¿Sabías eso? ¿Sabías que esto de reclámele a Dios, yo decreto y yo proclamo, ¿sabías que eso está contra la Biblia? Que el único que puede decretar es Dios. ¿Sabías eso? Que a Dios, dice la Escritura en todo lugar, que debes rogarle, no obligarle. No puedes torcer el brazo de Dios. Y esta niña tiene 7 años de haberse graduado de bachillerato en medicina y no ha entrado a la especialidad. Porque Dios no tiene que. Pero cuando hay un corazón humilde que le dice, Señor, si es tu voluntad, yo te ruego que me ayudes de esta manera. Entonces se cumple lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Pero recuerda, todo depende de tener una comunión con Dios. El primer paso para obtener respuesta para las peticiones es haber nacido de nuevo. Punto. Así de que usted, cristiano bíblico, si algún día algún impío está diciendo,
oremos para que esto pase, preséntele a Cristo. Preséntele a Cristo. Recuerde, hay uno que gobierna el reino de las tinieblas y los que están ahí. Y Cristo es el Señor del reino de la luz y todos los que están ahí. Y por encima de los dos gobierna Cristo. Pero sabes que alguien que está fuera de la voluntad de Dios, que abofetea la cara de Dios con su pecado, que no le importa pecar en presencia de Dios, ¿cómo en presencia de Dios? Dios está en todo lugar. Donde se está cometiendo un adulterio, ahí está Dios. Donde se está haciendo narcotráfico, ahí está Dios. Dios lo ve todo. Y esta gente que abofetea la cara de Dios con su pecado, diciéndole no me importa lo que usted piense, yo quiero vivir a mi manera, viene a los cristianos y nos dice ayúdenme a orar para que Dios X o Y. Preséntele a Cristo. Preséntele a Cristo. Mal hacemos en decirle a la gente que no conoce a Cristo, no se preocupe, el Señor la va a ayudar. Y si es el Señor más bien castigándole por algo y no lo va a soltar hasta que el castigo sea completo, ¿qué vas a hacer? Porque esa persona va a decir, ya lloramos y Dios a mí no me contestó, Dios no sirve para nada. Es ahí donde los cristianos fallamos. Debe haber comunión con Dios. Ahora, fallamos en otra cosa. El pastor Santiago aquí dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y es que, aunque somos cristianos, muchas veces nuestra falta de disciplinas cristianas nos hace dudar. ¿Qué son la falta de disciplinas cristianas? Jesús dijo en San Juan capítulo 14 que Él oraría al Padre para que nos enviara otro consolador, al Espíritu Santo de verdad, el cual nos recordaría todas las cosas y nos enseñaría todas las cosas. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted recuerda? Piense por un momento, ¿qué son las cosas que usted puede recordar? Las cosas que han pasado, las cosas que usted ha leído, las cosas que usted ha oído. Esas son las cosas que usted puede recordar. Si el Espíritu Santo bien nos enseña, también nos recuerda. Fíjese esto, hermano. Usted está en la iglesia escuchando la predicación. Y usted escucha, por ejemplo, que Satanás ya usted no lo puede tocar. Y el pastor te dio la cita bíblica, ahí está, no pueden negarlo, está escrito. Aunque otros cristianos en otras latitudes digan lo que quieran, usted ya sabe que todo está en entender el principio de antes de Cristo y después de Cristo. Ya usted lo sabe. Y en un momento dado, alguien viene y te dice, es que eso que estás pasando es un ataque del diablo. Y el Espíritu Santo ahora te recuerda esto que escuchaste en esta predicación. Y usted dice, no puede ser un ataque del diablo. Porque la Biblia dice que Satanás no me puede tocar si yo soy cristiano. Eso es. Usted recuerda lo que escucha, pero también recuerda lo que lee. Entonces usted lee su Biblia y cuando usted está en una situación difícil, usted dice, mire lo que dice la palabra aquí, clama a mí y yo te responderé. Yo lo leí. Y el Espíritu Santo te lo recuerda en esa situación difícil. O el Espíritu Santo te recuerda que una vez que estabas orando, mientras orabas, el Espíritu Santo de Dios te quebrantó y te hizo tener paz en medio de la angustia. Él te lo recuerda. Y entonces dices, ok, lo que necesito hacer es orar. Orar. Pero cuando uno no ha tenido experiencias con Dios porque no tiene tiempos de oración con Dios, cuando uno no tiene suficiente palabra de Dios morando en su corazón porque no lee su Biblia, cuando uno no recuerda nada de los mensajes que el pastor predicó porque resulta que viene alguna vez perdida al templo, es una opción venir al templo, si no tengo nada mejor que hacer, y tal vez de los 4 cultos que hay al mes yo vengo a 1, y si el pastor tiene suerte vengo a 2, para que no diga nada. ¿Qué va a recordar? ¿Qué va a recordar usted? Y entonces cuando tenemos esta escasez en las disciplinas cristianas, que son oración, lectura de la palabra y congregarse, para que lo sepa, oración, ¿verdad? Lectura de la palabra y congregarse. Entonces,
a veces nos entra la duda, la pericia falla. Y es donde el pastor Santiago dice, vea, cuando usted pídale a Dios sabiduría para salir de la prueba, que es lo que necesitamos pedir, no pidamos salir de la prueba, pidamos sabiduría para pasar por la prueba hasta donde Dios quiera. Pida con fe, no dudando nada. ¿Sabe por qué? Porque el que duda es como una onda del mar. El viento la arrastra para donde quiera. Y dice, y es echada de una parte para otra. ¿Sabe cuál es la analogía de esto? De la onda del mar es muy exacta. Es con las personas que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. Y están en medio de la prueba y como no han entendido que la prueba es parte de la vida cristiana y que saldrán de la prueba cuando Dios quiera que salgan de la prueba, no antes. Cuando Dios haya cumplido su propósito en medio de la prueba, saldrán de la prueba, no antes. Si usted es cristiano, usted lo entiende y usted lo acepta. Lo que necesita es sabiduría para pasar por en medio de la prueba. Pero a veces estas personas empiezan, bueno, ¿y qué hago? No, yo he orado y no pasa nada. Entonces voy a ir donde fulano, voy a ir donde sutano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Como yo, cuando vendí la casa en menos de la mitad de lo que valía, según yo. Estaba tan ofuscado que necesitaba una respuesta y la necesitaba ahora y no le pedí a Dios sabiduría, solo dije, esta es la solución. Debes pedir a Dios sabiduría, pero aquí entra el detalle, debes creer que Dios te va a responder. El pastor Santiago ya nos dijo que pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, si usted pide sabiduría para pasar la prueba, para saber qué hacer en medio de la prueba, ¿usted sabe qué va a obtener? Sabiduría en abundancia. Eso es lo que dice el texto. Algunos dicen, no, yo no quiero sabiduría, yo quiero que se vaya a la prueba. Sí, quisieras, pero entonces no se cumpliría el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en ustedes? Yo quiero eso. No importa lo que cueste. No importa lo que cueste. Esta vida es pasajera. Vamos hacia la patria celestial, a una vida eterna. La prueba que Dios quiera la debemos pasar. Fíjese que el mismo Jesús pasó por una prueba que era más grande que cualquier prueba que usted pueda pasar. Y si Dios a su Hijo amado lo pasó por semejante prueba, ¿por qué no habrías de pasar vos por una prueba? El propósito de Dios debía cumplirse a través de la crucifixión de Cristo. Y sin la crucifixión de Cristo no habría salvación para nosotros. A veces tu prueba es necesaria para cumplir un propósito de Dios. Tal vez no lo entiendas, pero hay que estar ahí. Ahora hay que pedir sabiduría y Dios la va a dar, pero hay que creer. Dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el gran problema de la duda es que hace que la gente sea inestable. También hace que la gente sea influenciable. ¿Ha notado usted que siempre que usted está en una prueba aparece un montón de gente diciéndole qué hacer? Y hay gente que sigue los consejos de alguien que tal vez no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y el otro problema de la duda es que produce inestabilidad, hace que la gente sea influenciable y la gente se vuelve inconstante. Pero qué bonito cuando la gente pide con fe. Llegó un centurión a decirle a Jesús, oiga Jesús, mi criado está muy enfermo, se va a morir. ¿Por qué no me ayuda? Sánelo. Y Jesús le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo creíste? Te sea hecho. Esa es la clave. ¿Cómo cree usted? ¿Usted cree realmente que el Señor le va a ayudar? Vea por favor Santiago capítulo 1, verso 7. El problema del que pide con fe, el que pide sin fe. No piense que el que pide dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que va a recibir del Señor algo si usted está dudando. ¿Por qué?
como dijimos al principio, el hombre de doble ánimo, verso 8, es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es una debilidad de carácter. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Es que ser así, ser una persona dubitativa, ser una persona inestable, ser una persona inconstante, una persona de doble ánimo que hoy piensa una cosa y mañana otra. Ese cristiano que dice, ahora sí me voy a meter con Dios y mañana ya no. Ese creyente que dice, ahora voy a orar y mañana no. Ese creyente que dice, voy a seguir yendo al templo y mañana no. Este tipo de persona que piensa una cosa y luego ya no. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que son personas que se estancan. Personas que después tienen grandes problemas económicos. Personas que tienen hogares disfuncionales. Porque un hogar no puede ser funcional si la persona es inconstante. Piensa una cosa así y otra mañana y lo que hoy es sí, mañana es no. ¿Quién puede vivir así? Por eso, hermanos, al final hay vidas de cristianos que están arruinadas. ¿Y sabe qué las arruina? La duda. La duda. Todo este texto nos habla de que en medio de la prueba nosotros debemos pedir sabiduría. Pero ¿sabe qué pasa? Que pedimos, Señor, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pedimos, Señor, dime qué hacer. En el mejor de los casos, porque, a ver, si estoy equivocado, ustedes me corrigen, la inmensa mayoría de la gente, cuando tienen una prueba, no piden, Señor, dame sabiduría para pasar por la prueba. ¿Qué es lo que pedimos? Sácame de la prueba. Señor, ayúdame a salir de esto. Señor, sácame, haz que se acabe este problema. Y en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros pidamos sabiduría. Pero digamos que pidiendo sabiduría, la pedimos, pero en lugar de esperar confiadamente que el Señor nos va a responder, empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece o lo que otras personas nos dicen. Hay un texto con el que quiero cerrar hoy. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Eso significa, cuando pones algo en las manos de Dios, suéltalo y quita tus manos. Y deja a ver qué es lo que Dios va a hacer. La sabiduría que venga de Dios te dirá, tómalo, dóblalo, regálalo, guárdalo, no hagas nada. El Señor te dirá qué hacer. Entonces, recapitulando, hermanos, hoy nuestro mensaje es, en medio de la prueba, pide sabiduría. Pídela con fe y espera a que Dios te diga qué hacer. No muevas nada hasta que Dios te diga qué hacer. Hasta que estés seguro que es la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Señor, gracias por tu misericordia y tu amor, por tu bendición esta mañana, Señor, por el tiempo que pasamos juntos, por cada hermano y hermana que vino, Señor, y por los cantos y por la Santa Cena, Señor, y por todas las cosas bellas que nos has dado esta mañana. Gracias por esta enseñanza, Señor. Queremos, Señor, ser más a tu modo y no al nuestro. Ayúdanos para entender, Señor, la palabra que leemos. Ayúdanos para ponerla en práctica. Ayúdanos para esperar con paciencia, Señor, tu voluntad por Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, antes de irme, vea por favor su brochure en su casa. Hay muy importantes anuncios ahí, véalo. Y quizá el que quiero recalcar ahora es el del bautismo, que el sábado 17 a las 9 de la mañana estaremos aquí en la iglesia para dar la clase inductiva al bautismo. Y el sábado 24 vamos a bautizar a los hermanos a las 10 de la mañana, posiblemente en Los Ángeles,
en la propiedad de la iglesia Asambleas de Dios. A ese bautismo pueden ir los que quieran y vamos a hacer un almuerzo de traje, ¿verdad? Entonces yo traje el arroz y a ver qué trae usted, ¿verdad? Y ahí lo repartimos entre todos. Va a ser un tiempo bonito, ahí hay espacio donde sentarse en el pasto y va a ser como un día de campo de 10 a 12 y almorzamos y nos venimos. Y para los que trajeron sus diezmos y ofrendas, hace unos días una hermana me dijo algunas cosas acerca de esto del diezmo y la ofrenda y yo le explicaba, hermana, mire, si yo fuera a la municipalidad y les digo, mire, yo soy el pastor de la iglesia bíblica, bórreme los impuestos, ellos se reirían de mí. Necesitamos dinero, así es de que usted con un corazón generoso ponga su diezmo y su ofrenda en la canasta, sepa que Dios lo va a bendecir, pero no lo haga por la bendición que Dios le da, sino por la obediencia a la palabra. Que Dios les bendiga, vayan en paz y nos vemos aquí la próxima semana.